Bueno, buenas noches. Vamos a trabajar con el tema de la bitácora de cuidados intensivos, porque aquel día no estaban todos los compañeros presentes, entonces sí es muy importante que todos conozcan cómo es el correcto llenado. Bueno, este formato no va a ser llenado en computadora, pero lo voy a hacer de forma didáctica para que ustedes sepan qué va en cada una de las casillas y el por qué. Bueno, empecemos. Estos formatos los van a tener impresos, los van a llenar las licenciadas, pero va a haber campos que también son llenados por los médicos. Es importante colocar nombre, edad y diagnóstico del paciente al ingreso, preferentemente el que viene en el código de validación. La fecha de ingreso y la hora de egreso. Cuando sale, a qué hora ingresa y a qué hora sale. En la última bitácora del último día va la hora de egreso, lógicamente, ¿no? Mientras el paciente esté hospitalizado, solamente requiero que en las días a día esté la hora de ingreso. También la hora de ingreso, porque es muy importante para determinar el número de camas que se cobran por día, ya que si el paciente pasa menos de 12 horas en la unidad de cuidados intensivos intermedios, se cobra media cama, pero si el paciente pasa de las 12 horas, se cobra cama completa. Es muy importante ese tema, ¿ya? La otro tema es el médico que está a cargo, la cédula y la identidad del paciente, la historia clínica del paciente en caso de tenerle, el número de cama y el tipo de seguro, que siempre va a ser el Ministerio de Salud Pública. Entonces, es otra cosa muy importante, es colocar la fecha en esta columna. Aquí, por ejemplo, en esta columna vamos a poner la fecha de hoy, que es 11/4 del 19. Y para que ustedes más o menos entiendan la lógica de trabajo de esta bitácora está hecha por guardias, es decir, una guardia desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la mañana del siguiente día, ya que es un poco dificultoso hacerla por día, ya que son guardias diferentes. Entonces se tienen los problemas de que una guardia vaya a tener alguna dificultad en el llenado de la bitácora y no podía echarle la responsabilidad compartida, la responsabilidad es por guardia. Entonces estamos hablando que yo aquí tengo que esto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche del día 11. Acá, cuando ya paso de las 12 de la noche, tengo que poner 12/4 del 19, que esa son la fecha del siguiente día, son las primeras 7 horas del siguiente día. Asimismo pasaría en el caso de el día 12, la siguiente bitácora, la siguiente guardia del día 12. Aquí vendría y ellos pondrían desde las 8 de la mañana, día 12, porque ya las primeras 7 horas ya están en la bitácora de la guardia anterior, y lógicamente la guardia siguiente pondría aquí día 13, dependiendo, claro, lógicamente a qué hora haya ingresado el paciente y los días subsiguientes. Es muy claro que hay que colocar correctamente la fecha. Es un ejemplo que vamos a poner. El paciente ingresó el día 11. Ok, vamos a decir que el paciente ingresó el día 11 a las 10 de la noche. Entonces de esta columna hacia abajo, si ustedes ven, está de 0 a 24 horas cada cosa. Se empiezan a llenar la administración de medicamentos, signos vitales y todo. Entonces eso da la pauta al auditor que desde esta hora el paciente ingresó, y lógicamente a quien va a hacer la auditoría, porque debe saber que aquí tuvo menos de 12 horas, es decir, tuvo 3 horas, no indiferentemente de lo que sea, entonces se cobra media cama, ¿ya? Y acá ya independientemente de las horas que esté, se cobra media cama o cama completa. Entonces, por eso la importancia de colocar correctamente a la hora que el paciente ingresó e irla colocando en los respectivos cuadritos con sus cada uno de sus ítems. ¿Ok? Hasta ahí es algo muy claro, muy específico. Fecha aquí y fecha del día subsiguiente. Esto es una guardia de 24 horas para que lo tengan presente. Bueno, aquí tenemos el tema de la hemodinamia. Si fuese el caso, el tema de la presión venosa central, la presión arterial media, la presión arterial de pulso, el gasto cardíaco, etcétera. El CO2 esperado en el caso de que haga una gasometría y que quieran saber si ha sido el tema de del desequilibrio del medio interno, sea mixto, o sea una acidosis metabólica pura, o sea una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria, o sea una descompensación mixta. ¿Ok?
Entonces este tema de acá es igualito al del que tienen que llenar las licenciadas. Está el tema de la presión arterial, el tema de la temperatura, frecuencia cardíaca, es igualito al tema de cómo ellos hacen su registro de signos vitales. ¿Ok? Acá en esto de aquí es por hora. Lógicamente ya les dije que acá arriba estaba por hora el registro de los signos vitales. Ahora vamos a tener acá el tema del balance acumulado, que siempre y cuando el licenciado lo quiera poner en la parte de acá arriba, o sea, debe ponerlo, el balance acumulado del que sale acá abajo. Entonces, esta otra columna que dice subtotales y subtotales son, por ejemplo, aquí tenemos 6 por cada 6 horas los subtotales de lo que se ha administrado. Entonces, es importante saber que aquí vamos a poner todo lo que ingreso. Aquí como quiera es lo que nosotros ponemos en las evoluciones como fluido. Por ejemplo, aquí yo voy a poner midazolam 150 miligramos más 100 ml de cloruro de sodio. Pero claro, todo eso es con pluma, ¿no? Vamos a decir que sea LANA al 0,9% y aquí se va poniendo el 9%. Y aquí lógicamente van poniendo el tema de a cuántos ml hora está pasando. Por ejemplo, vamos a decir que aquí está pasando 15 ml hora, que equivaldría a qué sé yo, a 0,2 miligramos por kilo hora. Eso es lo que está colocado acá, pero de acuerdo a la titulación. Entonces vamos a decir que aquí el paciente estaba dormido, que todo este tiempo tuvo 15 ml hora, pero no, qué sé yo, aquí el paciente requirió una dosis más alta, le subí a 20 ml hora, vamos a decir 20 ml hora, 20 ml hora, y lo mantuve así. Quiere decir que mi primer subtotal va a ser 30, 45 y 60, 105 ml. Ya significa que hasta aquí yo ya consumí las 3 ampollas de midazolam y los 100 ml de cloruro de sodio. Entonces con eso significa que en el 105 yo ya tengo una nueva infusión, y eso le permite al auditor calcular la cantidad de la medicación utilizada, y asimismo nos permite también llenar un balance, porque aquí yo voy sumando todos los ingresos de mi paciente y posteriormente cierro mi balance y tengo los subtotales, y acá pongo el balance acumulado de cuánto, si fue positivo, negativo, neutro o como haya sido. Aquí por ejemplo pongo el tema del fentanilo, cloruro de sodio si tengo plan de hidratación con cloruro de sodio, ringelactato, bla bla bla, igualito. Entonces aquí lo que nos va a permitir es saber en cuántos ml se consumieron por hora en cada paciente. Recuerden que la UCI es dinámica y es cambiante, o sea, yo puedo tener un paciente aquí a 21 ml horas de plan de ringelactato, o sea, tengo un ringelactato que sea el de 1000 ml, lo tengo a 21 ml hora, pero aquí yo le pasé un bolo de 300, ¿no es cierto? Le pasé un bolo de 300 más y luego le dejé a 84, vamos a decir que aquí le pasamos 384 ml, porque pasé un bolo inmediato y luego pasé los 84 ml al 84 ml hora al cual decidí dejar a mi paciente. Entonces, por ejemplo, aquí ya vamos haciendo los subtotales. Por ejemplo, aquí tenemos un valor de 40, son 60, 63 más 384, 400 y algo. Bueno, el total vamos a hacerlo, ayudarnos un poquito de la calculadora en este caso, pero bueno, claro, el que va a ser allá va a ser un valor netamente hecho a mano, porque es un poco complicado hacer la bitácora en el sistema, luego imprimirla, porque hay cambios y a veces es un problema. Prefiero que la hagan a mano. Entonces tenemos 615 ml de lactato, quiere decir que consumió casi medio litro de nuestra solución. Así igual, todo lo que es aquí solución, por ejemplo, si tenemos una bomba de furosemida, pongo aquí 10 ampollas de furosemida, las que vaya a poner, una bomba de omeprazol, etcétera. Todo esto lo coloco aquí y voy poniendo en cuánto ml hora. Generalmente tenga 10 ml hora, 4 ml hora. Por ejemplo, vamos a hacer una infusión de tramal, vamos a hacer tramal 300 miligramos más 100 ml de cloruro de sodio al 0,9%. Y pasamos a 4 ml hora. Aquí sabemos que se pasó a 4 ml hora, 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 4 ml hora. Aquí
se suma el subtotal y de aquí para acá se sigue 4.000 horas, 4.000 horas, así las 24 horas o las horas que haya estado el paciente, y con eso se sabe cuánto se le administró. Asimismo, en el momento que el médico decide descontinuar la medicación, por ejemplo, yo aquí decido que a este tramal lo descontinúo acá, ¿no es cierto? O sea, aquí las primeras 6 horas, vamos a decir, las primeras 6 horas el paciente consumió 24 ml de la solución de 100 ml y más 4 horas más, o sea, 1 hora más, 4 ml más 28 ml. Y aquí yo digo que lo voy a descontinuar. Lo descontinuó el médico y dijo, bueno, hasta aquí vamos a continuar con tramal, lo apagamos. Entonces, eso nos me permite saber que aquí descontinuamos. DC está bien, saber de que se descontinuó la infusión. Entonces, con eso ya tengo la pauta de decir que lo descontinuó, lo cambié por otro, pero a qué hora lo hice. Independientemente de cuánto se haya utilizado, no puedo botar o reutilizar eso. Entonces, eso está debidamente justificado. ¿Ok? Eso nos permite también saber, o sea, llevar más bien como un CARDEC para saber, es un CARDEC más bien, para saber a qué hora se administraron las infusiones y a qué horas se quitaron y cuánto se utilizó. Esto es bastante completo para la hora de hacer el proceso de la auditoría por los médicos auditores de las respectivas coordinaciones. Entonces, aquí viene otro tema, que es el tema de las transfusiones. Si, por ejemplo, el paciente se pidieron concentrado de glóbulos rojos, cuánto se les pasó, cuánto le pasaron a media hora y cuántas unidades. Por ejemplo, aquí vamos a decir que le pasamos 2 unidades de glóbulos rojos. Aquí vamos a marcar en el dice CRR, marcamos el número 2, que se mandaron 2 concentrados y los pasan aquí en cuántos ml se pasaron y a qué hora se terminó. Yo digo que aquí se terminó la infusión y bueno, ya queda marcado hasta ahí y se terminó, ¿ok? Si paso plasma, tengo que poner a qué hora. Por ejemplo, si paso un concentrado y luego paso un plasma, pasé en este tiempo concentrado, un concentrado, así que pasamos concentrado, lo pasamos en el tiempo que haya sido aquí y a partir de acá empezamos a pasar un plasma fresco congelado, y aquí otra vez empezamos a pasar otro concentrado de glóbulos rojos o simultáneamente. Asimismo las plaquetas, si son, claro, aquí sí hay que ponerlo también en la evolución, que si es concentrado de plaquetas o es por ¿cómo es? Plaquetas por aféresis. Entonces eso es importante, porque esto también se cobra el tema de las plaquetas y justifica su administración. Asimismo se justifica el tema de el cobrar transfusión, porque se cobra transfusión por cada una de estas. Viene la otra parte que es importante, la dieta. A veces el paciente lo tenemos en NPO, no ponemos absolutamente nada. Aquí simplemente en estas columnas aquí ponemos NPO. Pero saben que siempre nuestro paciente hay que alimentarlo. Así se alimente por sonda nasogástrica o por gastrostomía. Entonces aquí ponemos enteral si es por sonda nasogástrica o por gastrostomía, y acá ponemos oral si el paciente tolera ya alimentarse por vía oral o empezamos a dar tolerancia. Y aquí nutrición parenteral, si es el caso de nutrición parenteral, y ya claro va prescrita que se le administra, lógico, aminoácidos, lípidos y dextrosa al 50, al 10 o la forma que hayan calculado el tema de la alimentación parenteral. Entonces es importante porque aquí igualito que allá, cada hora van poniendo, por ejemplo, la alimentación oral. Vamos a decir, bueno, vamos a ver arriba para estar orientados, vamos a decir que el paciente se alimentó a las 12 del día, nos vamos en esta columna. Entonces la alimentación del paciente recibió aquí a las 12 del día. Entonces aquí marcas con una X que aquí recibe la alimentación. Asimismo, si es el caso de que lo tenemos con alimentación enteral, vamos a decir que lo tenemos con Prosoy. Un ejemplo, entonces aquí se pone Prosoy y se marca a qué hora se le pasó el Prosoy. Se le pasó aquí a las 12, se le pasó aquí a esta hora de acá o a la hora de acá. Entonces aquí va permitiendo saber a qué hora se le pasaron las dosis de Prosoy. Claro, hay que ver cuántos, o sea, los ml, ¿no? Le pasé 200 ml o la cantidad que le haya pasado, ¿sí? Entonces esa es la parte de la alimentación, porque aquí con esto nos permite justificar la alimentación en cuidados intensivos, porque es un error pensar que el paciente que está en cuidados intensivos o que está en cuidados intermedios no se alimenta, porque el paciente hay que alimentarlo, así se alimente por nutrición enteral. Hay que poner claramente con qué, porque si yo pongo Prosoy, pongo Ensure o pongo Nutricalcin o pongo la que tengo que justificarla, a qué hora la administré y cómo la administré, y estar justificados aquí que se administró en esta bitácora y en la respectiva prescripción médica, ¿ya?
Aquí este tema es netamente de enfermería, el que sigue, agua endógena, ingesta de líquido, claro, si es agua libre o lo que sea, esto también para sumar el tema del balance. El tema de las pérdidas insensibles, si tuvo vómitos, también me permite hacer un análisis integral de mi paciente. Si el paciente debitó por zona nasogástrica de 500, vomitó, lo voy registrando aquí. Vamos a decir que el paciente aquí tuvo un débito de 250 o un vómito de 250, igual acá 300, ¿verdad? Me sirve para tomar decisiones también y revisar en macro cómo fue la guardia anterior, ¿no? Asimismo el drenaje, si drenaje torácico, si tengo un dren torácico, cuánto me drenó, si me drenó 100 ml, 200, cuánto, y yo decida retirar el mismo en el momento que sea ideal. Drenaje, claro, si tiene drenaje de cirugía abdominales, subhepático o del espacio que sea, también se van registrando la cantidad de los drenajes, que esto es netamente de enfermería. Las S aquí me permite tomar también decisiones. Si se dan cuenta, es un macro que me va a permitir tomar decisiones si en las últimas 24 horas el paciente o las horas anteriores o los días anteriores el paciente ha defecado o no ha defecado, o sea, ha defecado demasiado, para yo decidir si suspendo o no suspendo el tema de la lactulosa o lo que le vaya a dar, ¿ya? Al Normolac, etcétera, lo que yo decida darle a mi paciente. Otras pérdidas, otro tipo de pérdidas que se tengan también van a ser registradas. Aquí la diuresis horaria, esta es la que se encuentra aquí, diuresis horaria, cuántos ml hace por hora, diuresis acumulada total de la diuresis en el número de horas que la haya puesto, otro tipo de eliminación y el balance en cuanto queda hasta este momento, ya hasta el momento que el paciente esté o si está a las 24 horas. Ya, listo, hasta esa parte creo que todos estamos claros. Al final siempre vamos a tener poniendo un total y el balance es el que termina poniéndose acá, una diuresis acumulada, es decir, aquí en estas 24 horas el paciente me hizo qué sé yo, 1850 de diuresis, ¿no? Esto también es una alarma porque, por ejemplo, en las 12 horas yo ya puedo tener acá que el paciente se me quedó con una diuresis, el paciente solamente me ha orinado 200 ml en 12 horas, entonces chusa, yo tengo que tomar decisiones. Entonces el paciente no me está orinando la cantidad o sea, que es suficiente de una diuresis baja, un gasto urinario bajo, entonces yo decido agregar furosemida o las medidas que tenga que tomar si el paciente está deshidratado, le falta volumen, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, entonces viene la otra parte que Samarita, llámala, porfa. Ya, entonces viene la otra parte que es el tema de la administración de medicamentos, que la administración de medicamentos, o sea, los medicamentos cuando tú pones medicación habitual, entonces la medicación, por ejemplo, aquí pongo que le voy a dar omeprazol, 40 miligramos QD intravenoso, ¿no es cierto? Entonces le vamos a dar 40 miligramos intravenoso. Acá tenemos que, por ejemplo, le voy a dar enoxaparina, 40 miligramos subcutáneo QD. Vamos a decir que le vamos a dar fenitoína. Es mi plan, el plan que yo voy a bajar para mi paciente. Fenitoína, qué sé yo, 125 miligramos QD. Le voy a dejar simvastatina, o lo que le vaya a dejar, ¿no? Simvastatina, etcétera. Eso ya es cuestión del resto de la medicación que se le vaya a administrar. Entonces yo aquí pongo la administración de esta medicina. Por ejemplo, yo digo que aquí le administré a las 7 de la mañana, aquí a las 8 de la mañana, mira aquí tienen las horas. Aquí le pongo, qué sé yo, si es cada 8 a las 16 horas y luego a las 24 horas. Entonces yo aquí tengo justificado a la hora que administré los medicamentos. Y si por ejemplo aquí yo dice que la enoxaparina la administré aquí y me la descontinuaron, ya que aquí me descontinuaron la enoxaparina, vamos a decir que aquí yo pongo aquí DC, descontinuada, ¿no es cierto? Claro que todo esto va a ser con pluma. La simvastatina, por ejemplo, vamos a decir que se la dimos a las 18 horas. Se la dimos aquí a las 18 horas, la marco acá. Entonces esto a mí me permite, es un Carden más bien, pero me permite tener un control de las 24 horas del paciente. Como le digo, la UCI es cambiante. Por ejemplo, yo puedo decirles que
aquí a este paciente tuve la necesidad de adelantar un antihipertensivo. Vamos a decir que el paciente estaba hipertenso y yo dije, chuta, le tengo losartán, le tengo amlodipina y no mejora, vamos a agregarle doxazosina, 4 miligramos BID, por ejemplo, cada 12 horas. Entonces yo le agregué ese antihipertensivo a las 15 horas. Entonces le agregué aquí el antihipertensivo de doxazosina y por acá cada 12 horas, entonces tocaría a las 3 de la mañana al siguiente. Tengo aquí marcado ¿cómo es? Mi respectiva evolución. Por ejemplo, si le voy a poner nitroglicerina, claro, tengo que ponerlo acá en el tema de las infusiones, nitroglicerina, bla 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 bla, y la voy poniendo de acuerdo a las horas que están registradas arriba. Entonces con eso ya tenemos un total de la administración de los medicamentos, con lo que yo los puedo justificar el porqué de cada cosa, ¿no? Entonces este es el tema de la importancia de la bitácora. Aquí por ejemplo tengo la otra parte, que es el tema de que si yo al paciente lo tengo con un incentivo respiratorio, cuántos incentivos respiratorios le hice en el día. Vamos a decir que lo tengo con el incentivo respiratorio, le hice a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 12 horas, o le hice cada hora o cada 2 horas, qué sé yo. Eso es de acuerdo a la indicación del médico, ¿no? Entonces la aspiración de secreciones, si yo tengo un paciente intubado y tengo, claro, aspiración de secreciones por razones necesarias, no voy a estar aspirando por gusto, pero si tengo un paciente que está con traqueotomía, que está hipersecretor, tengo que estarlo aspirando constantemente. Por ejemplo, este paciente de aquí, vamos a decir que lo aspiraron a las 8 de la mañana, luego hubo que aspirarlo a las 15 horas, vamos a decir que a las 20 horas se puso demasiado hipersecretor, lo tuvimos que aspirar 3 veces en esa misma hora. Lo ponemos las marcamos 3 veces las X, por ejemplo acá. Entonces ya eso son cosas que también se facturan, el tema de las aspiraciones, porque permite justificar tanto el insumo que se utilizó con el paciente como la facturación de las aspiraciones que se hacen respectivamente en el área de cuidados intensivos. Así esté en intermedio, paciente con traqueostomía, igual, mientras las A tienen que ser marcadas. El tema de las glicemias, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que lo tengo con glicemia después de la comida, vamos a decir que a las 8 de la mañana tuve glicemia, el paciente tenía 98 de glicemia, chévere, estaba bien. El otro le hicimos a las 13 horas que tuvo su siguiente alimentación. Tenemos que el paciente tuvo 134 miligramos por decilitro, y la otra a las 20 horas el paciente tuvo 88. Está bien, me permite justificar. Si el paciente, por ejemplo, tuvo 60 o tuvo menos, me permite justificar que yo aquí a esta hora le agregué dextrosa al 10%, que lo pondría en infusiones, y eso permite a la hora de hacer la auditoría médica tener un análisis clínico integral. Ya, pero puede ser que yo tenga un paciente que viene con una cetoacidosis, por ejemplo, el paciente o lo tengo con bomba de insulina, no necesariamente tiene que estar en cetoacidosis, tengo con bomba de insulina, por lo cual necesito un monitoreo frecuente. Entonces vamos a decir que aquí tenía 350 y que yo aquí administré, vamos a decir que intentamos hacer correcciones, vamos a decir que hicimos correcciones con 2 unidades, un ejemplo solamente. Y acá igual, en vez de bajar, volvió a subir 450. Entonces yo decido aquí ponerle bomba de insulina. Vamos a decir que tenemos a 5 ml horas la infusión de insulina. Vamos a decir que estaba aquí 5 unidades, ¿no es cierto? Entonces aquí le ponemos que aquí estuvo a 5 unidades, aquí estuvo a 5 unidades, a 5 unidades, a 5 unidades, a 5 unidades, hasta las 13 horas. Porque a las 13 horas ya el paciente venía, vamos a decir que aquí el paciente estaba con 420, vamos a bajar los 50 miligramos que dice cada hora. Aquí vamos a decir que el paciente estuvo en 400, vamos a decir que el paciente aquí estuvo en 360, y que aquí el paciente estaba en 180, y que bueno, yo decido, vamos a bajarle la dosis de insulina, vamos a bajarle la mitad, vamos a poner la 2, y el paciente aquí me hace 160. Entonces eso me permite primeramente facturar el tema de las glucosas horarias, que si yo tengo 24, tengo que cobrar 24 y 24 días, y el tema de los insumos utilizados, y así mismo me permite justificar la cantidad de insulina utilizada. Y a ustedes también calcular la cantidad de insulina acumulada que le administraron al paciente en 24 horas, para luego, si se requiere, cambiar a otro tipo de insulina. Entonces, clarito está el tema de la insulina y de su administración, y las glicemias horarias, todo eso se factura. Entonces eso
va justificado aquí. Irrigación vesical, el tema de la irrigación vesical está acá. También si el paciente está con irrigación vesical continua, se marca, por ejemplo, está con una irrigación vesical continua, tengo que marcar 24 horas, si está cada 8 horas, entonces eso también se factura. El tema de la ventilación mecánica, este tema de la ventilación mecánica, también aquí el tema de las nebulizaciones, si nebulizo con salbutamol más hipertropia, ¿a qué hora lo hago? Claro, tiene que estar descrito en la prescripción del médico a qué hora lo hago. Vamos a decir que lo hicimos a las 8, el siguiente lo hicimos a las 13 horas y el siguiente vamos a hacer lo que lo hicimos a las 20 horas, de acuerdo al casi fue cada 8 horas, cada 4 horas o como se haya prescrito. Entonces eso también se factura. Si lo hicimos o lo hacemos con otro medicamento, lo colocamos acá. Entonces aquí esto es la ventilación mecánica no invasiva. En esta columna vamos a poner si el paciente lo pusimos en CPAP, qué sé yo, 4 horas lo pusimos en CPAP, vamos a decir que lo puse en CPAP aquí, ventilación mecánica no invasiva, lo puse ventilación mecánica no invasiva, todo este tiempo, aquí decido los sacos del CPAP, 4 horas, y bueno, el paciente requirió otra vez CPAP hasta las, más o menos creo que aquí son hasta las 22 horas, y de ahí ya no requerí más CPAP, y vamos a decir que por ejemplo ya acá decidí ponerlo en oxígeno con mascarilla. Entonces yo aquí tengo que marcar el tiempo que lo puse con oxígeno con mascarilla, pero cuántos litros. Aquí yo pongo, por ejemplo, si el paciente lo puse a 5 litros, lo mantuve a 7, luego aquí en esta siguiente hora lo subí a 7 litros, y nada, y no mejoró. Acá lo mantuve con 5 litros, etcétera. Entonces esas son las cosas que hacen dinámica a la unidad de cuidados intensivos y los que nos permiten facturar el oxígeno, porque el oxígeno también se factura por litro. Bueno, para terminar con la ventilación mecánica no invasiva, aquí podemos decir lo tenemos con una presión soporte, de la presión soporte que lo tengamos, 14, 16 o la que se haya utilizado, con qué cantidad de FiO2 lo tenemos. Vamos a decir que lo tenemos con 50% de FiO2, 50%, aquí le cambié a 60%, le subí a 60%, aquí volví a bajar al 50% y aquí le dije el 45%. Entonces esto nos permite hacer un cálculo del oxígeno que utilizó el ventilador durante todo ese tiempo. Entonces ese tema es muy importante colocarlo. Vamos a decir la PIC, en el caso de que haya, o sea, con una PIC de 5 o PIC de la que le hayan parametrizado al ventilador, ¿no es cierto? Entonces ya esto me permite a tener el tema de la ventilación mecánica no invasiva, y cuando lo paso a mascarita de oxígeno, o aquí está mascarita, bigotera o tubo en T, qué sé yo, la situación que se haya tenido. Entonces se pone en litros de oxígeno por minuto, cuántos litros se tuvo a este paciente, ¿ok? Entonces viene la otra parte que, bueno, ya estamos, el paciente no, este es el ejemplo con paciente que estuvo con ventilación mecánica no invasiva. Vamos a decir que el paciente no estuvo con ventilación mecánica no invasiva, sino que está en asistido controlado. Vamos a decir que el paciente está en asistido controlado, está con una FiO2 de 50%, un volumen corriente de 420, ya una PIC de 5, y etcétera, los parámetros, más una frecuencia respiratoria de 16. Y bueno, aquí es los cambios. Si yo decido hacer cambios por algún cambio, si yo tengo el paciente muy hipercánico y decido empezar a barrer oxígeno, trabajo con bajo, subo el volumen corriente o aumento la frecuencia respiratoria. Entonces ese es un trabajo que voy haciéndolo cada hora, como ustedes pueden darse cuenta, lo subo a 20, a 22, a la que yo sea. Todo simplemente es un ejemplo de lo que cómo se utiliza el tema de la bitácora. Este cuadro de aquí para acá es netamente médico, porque el licenciado no sabe los cambios que se han realizado. Entonces esto se debe hacer, lo debe llenar el médico, ¿ya? Entonces vamos a poner que tuvimos el mismo volumen corriente durante todo este tiempo. Y pues bueno, vamos a decir que para hacer casi el mismo ejemplo de antes, el paciente lo tuve todo este tiempo con acá, y aquí decido ya ponerlo en ventilación mecánica no invasiva. Entonces aquí pongo ventilación mecánica no invasiva y los parámetros que él haya utilizado, hasta qué tiempo. Vamos a decir que, más fácil es, vamos a decir que aquí ya lo coloqué en T, ¿no es cierto? El paciente lo tengo en T de oxígeno, le puse lo tuve con una T de oxígeno nebulizándolo y toda la situación con, qué sé yo, un ejemplo, 7 litros por minuto,
vamos máximo una hora, lo que tiempo que yo lo haya tenido, y aquí pongo las nebulizaciones si ya le empecé a hacer nebulizaciones con dexametasona o con lo que carajo le quiera hacer. Es dependiente de la valoración y de la situación del médico, entonces todo se va justificando, todo tiene correlación, entonces es un análisis clínico integral este tema de esta bitácora. Y entonces claramente está acá, y aquí claro, hora a hora tengo que ir registrando qué saturación tenía, 98, vamos a decir que estaba distresada, qué sé yo, tenía 89, bla bla bla, todo lo que las saturaciones que van teniendo por hora. Este es un registro clínico que se hace cada hora, no puede haber ningún cuadro de estos vacíos en un paciente ventilado o que esté requiriendo de oxígeno. Incluso si no requiere de oxígeno hay que poner 98, 98, 98 hasta las 24 horas, ¿ok? El tema de acá es el tema de la gasometría. ¿Por qué se pone aquí la gasometría? Porque ustedes saben que con el tema de gasometría a ustedes les permite hacer cambios en el ventilador o alguna situación. Entonces aquí ponen, simplemente registran la fecha de la gasometría y aquí la hora. Y ponen, claro, en un espacio si es arterial o es venosa, ¿no? En la parte de acá abajo podrían poner con plumitas si es arterial o venosa en el tema que vayan a hacer un delta de CO2. Entonces ese tema lo va colocando correctamente acá. Si está para hacer el número que quieran hacerla en el día, pero tiene que estar obligatoriamente registrada en la bitácora. Por ejemplo, el paciente le digo, ha hecho S y decide hacerlo un enema evacuante. Aquí pongo la hora que realicé el enema evacuante, ¿no es cierto? Entonces esto también se factura y lo tengo que colocar correctamente aquí. Este tema es de las licenciadas. Y los insumos utilizados, si utilicé qué sonda, toda esa situación la pongo acá. Acá tengo el tema de los electrolitos, también colocarlos acá, los electrolitos, pone la hora, si lo hice en la mañana, luego corregí potasio o en la tarde mandé un control de electrolitos o en la noche, simplemente aquí los voy colocando los valores. Aquí pongo el valor del calcio, el valor del sodio, vamos a decir que tenía un potasio de 3, acá tenía un potasio de 3.5, bueno, puedo seguir corrigiendo y con eso justifico mi administración de mis infusiones, ¿no? Entonces lo que yo mandé a hacer aquí es lo más importante que tengo, ¿ya? Aquí el tema de las interconsultas, si yo tengo una interconsulta con cirugía, pongo aquí interconsulta con cirugía, interconsulta con neurología, interconsulta con nefrología, interconsulta con medicina interna, bla, 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 las que yo quiera hacer con cardiología, las que yo haga ese día, que se fueron atendidas. Aquí dice, si mandé la interconsulta de medicina interna, fue atendida, ok, aquí pongo la hora que fue atendida, igualmente, acá medicina interna, cirugía, etcétera. El tema de los scores están puestos aquí, simplemente el que más me interesa que esté lleno es el Apache y el TIS-28. Ya si ustedes quieren colocar el resto para ustedes hacer ciencia, también colocar software, saber la mortalidad y toda la situación de terapia intensiva, pues lo hacen. Y el MDR también, un paciente con daño renal, también necesito que lo coloquen para justificar algunas situaciones que se hacen en el tema de auditoría. Y acá viene la otra. Los cuidados, aquí la hora que hicieron los cuidados del tubo traqueal, de la traqueostomía, los cuidados de la vía central, si tiene solamente vía periférico, en cuál está, si tiene tubo torácico, si se hicieron cuidados, limpieza, la zona nasogástrica, si se fluyó, porque a veces hay licenciadas que las dejan con la alimentación. Que pongan los cuidados si los hicieron, la sonda orogástrica, sonda vesical, si hicieron los cuidados de aquello, ¿ya? Porque hay que hacer limpieza o lo que sea, y aquí hay que poner alguna observación, si hubo que cambiarla, si hubo que encontrar un pujo, lo que haya sido, ¿no? Entonces aquí los pedidos del laboratorio, solamente marcar que pidieron en la mañana, que pidieron en la tarde y que pidieron en la noche. El objetivo es que en algún momento ya se llegue a solamente enviar bitácora como dice la normativa y que aquí esté justificado todo y crear un margen de confianza, es decir, que nosotros estemos haciendo las cosas bien. Electroencefalograma, esputo, orina, tomografía, tórax, cerebro, lo que se haya mandado acá. Esto simplemente es marcarlo a que se mandaron. Puede hacerlo con una simple X y nada más, ¿ya? Bueno, esta es la primera parte del tema de la bitácora. Continuamos con la segunda parte.